A las 3:40 de la mañana del 24 de febrero de 2022, se intercambiaban los primeros disparos de la invasión rusa a Ucrania. Invasión que ocurría después de una agresión que comenzó en 2014 con la ocupación de Crimea. Desde el principio del ataque, multitud de ciudadanos ucranianos buscó huir de la maquinaria de guerra rusa. Hoy hay más de 8 millones de ciudadanos ucranianos exiliados por la guerra en distintos países del mundo. En la pequeña ciudad de Gijón, Asturias, al norte de España, viven alrededor de 500 refugiados ucranianos. Esta es la voz de quienes han sufrido la guerra de Vladimir Putin. Bueno, me llamo Arseny Pavlovsky, tengo 14 años. Yo estudio en eso, segundo de eso, y sí. Bueno, aunque todavía a ver, que creo que lo voy a estudiar, o sea, como las tecnologías, como en ingeniero, sí. Pero bueno, que yo prefería que hacer unos negocios, sí, me encanta esto. Bueno, en Ucrania no lo he estudiado mucho, que a ver, que en Ucrania no conocía o sea, que por ejemplo quería hacer ahora y bueno, pues creo que nada, no interesaba. Bueno, ya estoy en Gijón 4 años y sí, 4 años. No, desde el principio de la guerra, o sea, en Ucrania estuvo un mes, después de la guerra, un mes, y después llegó en España, sí. ¿Por qué vinieron de Gijón? Porque, bueno, que aquí estaba viviendo mi hermana, aquí hace, si no me olvido, 7 años, ya vive aquí 7 años, y pues por eso, bueno, estamos en Gijón, sí. Sí, bueno, que esta ciudad me encanta, que la gente, todo, bueno, a mí me gusta. Bueno, que, a ver, por ejemplo, la gente, no sé si es española o asturiano, no lo sé, que son un poco, bueno, a ver, son un poco lentos, bueno, sí. Bueno, eso es lo que vi y pues sí, eso. Sí, bueno, yo soy más dinámico, por ejemplo, que ahora tenemos un proyecto en el instituto que hay que hacer un me he olvidado, espera. Un puente, sí. Y pues yo digo a mis compañeros, más rápido, hay que hacer este trabajo, o sea, hay que terminarlo ya. Y ellos dicen, Arseny, relájate, que tenemos 3 meses. Bueno, pues ahora yo hice el boceto o sea, me dijo profesora que tienes mejor boceto en clase. Sí, bueno, a ver, que no tengo muchos amigos españoles, que, por ejemplo, bueno, yo todavía es mi amigo, sí, que estuvimos desde quinto de primaria, hasta sexto de primaria, estuvimos en un clase, y pues se llama Mateo y es una persona increíble que, o sea, estuve comunicando con él cada día y bueno, sí, fue muy buena persona, sí. Bueno, porque para explicar a la gente
cómo se sienta aquí, ¿no? Sí, más o menos. Si no me... sí. Bueno, y por eso, sí. Sí. Sí, es lo distinta. Bueno, un poco larga. Bueno, empezamos desde el 24 de diciembre de 2022. Eh, 6 de la mañana. Me desperté mi hermano y dice que ay Arseni, que despiértate, que están cayendo las bombas. Yo digo, ¿qué? O sea, y bueno, desde ahí que imaginé que empecé la guerra. Bueno, mi hermano despertó, o sea, levantó mi padre. Mi padre dijo, ¿qué? O sea, no podía creer, o sea, 3 horas que en serio empezó la guerra. Es imposible. Bueno, no pensaba que en serio va a empezar la guerra. Bueno, y pues más o menos, si no me olvido, la una de la mañana, que mi padre fue a comprar gasolina y cuando volvieron ya fueron 5 de la tarde, 5 de la tarde, que, o sea, y él me dijo que hay colas muy largas, que, bueno, después recogimos todas las ropa, documentos, dinero, todo eso. Y bueno, bueno, que amigo de mi padre dijo que, bueno, sí, mi padre se llama Igor, bueno, y el amigo dice, Igor, que el Kiev va a capturar la Rusia y tienes que salir ya. Bueno, y él lo escuché. Y nuestra familia tenía unos amigos en la parte de como izquierda, sí. Sí. En Ucrania, que se llama Karpaty, sí. Y pues bueno, que allí llegamos, sí, llegamos ahí y vivíamos ahí, bueno, un mes, más o menos. Bueno, historia que quería contar, que cuando estuvimos cerca de salida desde Kiev, ya fue las 9, si no me sí, las 9, que, que llegó un avión, no sé, bueno, de quién fue, ruso, ucraniano, y pues teníamos mucha, como, eh, que teníamos scary, o sea, teníamos mucho miedo, sí, teníamos mucho miedo. Y a las 10 hay una traza, o sea, sí, que se llamaba Zhytomyr, estaba muy larga. Pues ahí estaban muchos coches y camiones y todo eso. Y estos camiones y coches ya pararon, en un momento ya pararon. Y en el final de esta fila, no sé, cola, dijeron que, o sea, la salida está bloqueada, no podemos salir. Y, y pues toda esta cola, que medía, no sé, 10 o 20 kilómetros de coches, tenían que volver. Tenían que volver a, como en otro, bueno, escapar de otro camino. Y pues, sí, bueno, pues desde ahí ya empezaron las cosas muy, no sé, las cosas como raras, sí, desde la guerra. Y pues sí, bueno, eso. Después
bueno, que estuvimos viviendo un mes en Karpaty. Después, mi hermano llegó en Karpaty. Vivimos con mi hermano 2 semanas, si no me olvido. Y un hermano mayor mío. Y pues desde allí, mm, mi madre me dijo que Arseni, bueno, Arseni, bueno, mi madre le dijo que a mi padre, Igor, tienes que salir, bueno, tienes que ir a España. Bueno, pues mi padre recogía todo, que yo estuve en este viaje con mi hermana, con mi hermano y y con mi perro y sí, con Marida de, bueno, todavía estaba novia de mi hermano mayor y la madre de esta novia. Bueno, pues después, entre 7 días, estuvimos en un viaje hasta España y fue, bueno, a ver, que este viaje fue increíble, porque, por ejemplo, a mí me gustaría mucho Italia, Francia, que esos países son muy increíbles. Bueno, fueron muy increíbles. Me acuerdo que en Francia nosotros teníamos unos amigos en Francia, pues paramos y ellos tenían una casa muy grande en un lugar precioso, muy precioso, que cuando levantó por la mañana lo vi unas montañas y muy increíble. Sí, sí, si no me olvido, cuando yo tenía 7 años, viajé con mi padre y con mi madre a mi hermana que estaba vivía en España. Bueno, no vivía en Asturias, vivía en Obarco, si no me olvido, esta ciudad. Y bueno, pues ya desde ahí yo me gustaría mucho España, que es un lugar muy precioso. Sí, tengo muchos amigos ucranianos que... A ver, explicar quién es todo eso. Bueno, que, por ejemplo, un amigo mío, que muy cercano, que es amigo de nuestra familia. Bueno, los padres y este amigo, que ahora es mío, amigo, que fueron amigos de nuestra familia, son, bueno, que sí, fueron muy como cercanos, sí, y para nosotros. Bueno, a ver, tengo un amigo más que se llama Vlad, que también, bueno, no fueron como nuestra familia de mi familia, no, amigos de mi familia, perdón. Y pues, bueno, yo reconocí en instituto, en primer de eso. Bueno, pues desde primer de eso somos amigos, sí. Eh, bueno, que a mi amigo Vlad, se llama Vlad, es un jugador de fútbol, está jugando en Mareo, que quiere crecer en fútbol. Bueno, y él me dijo que, bueno, igual quiere quedar en Ucrania, o él quiere quedar en España, porque es un país increíble para los jugadores de fútbol. Mi segundo amigo me dijo que, bueno, que está, amigo de mi familia, él me dijo que ahora no, porque no quiere volver en Ucrania porque está estudiando a médico, sí, y bueno, quiere como construir su futuro aquí, en Europa. Sí, bueno, no en España, solo en Europa. Bueno, y después creo que va a volver en Ucrania, sí. Yo, bueno, en principio quiero crecer aquí, tener como estudiar, ganar dinero
volver a Ucrania para subir Ucrania y después de la guerra, sí. Así, sí. Sí, estoy viviendo en Kiev, sí. No, nunca. Me acuerdo que no lo imaginaba, o sea, estuve muy interesado que cómo vivían los rusos, porque siempre, por ejemplo, mi hermano me dijo que, bueno, que son la gente muy mala, pues desde allá, no sé, él me dijo eso a los 7 años, que los rusos son muy malos. Y pues desde allá, bueno, estuve muy interesado para reconocer los rusos, pero cuando empezó la guerra, bueno, ya entendí qué gente son y que son un poco, no son buenos. Bueno, a ver, alguna gente, no soy rusófobo, ¿sabéis lo que? Y pues, a ver, en Rusia todavía hay gente muy inteligente, aunque no soporta la guerra y todo eso, pero como no tienen otra oportunidad, tienen que vivir en Rusia. Bueno, que estoy en buena opinión sobre esta gente, pero creo que la mayoría de los rusos son, bueno, todavía soportan Putin. Nunca, nunca, nunca. Sí. Toda mi familia sí, se puede, bueno, puede hablar en ruso, pero también también en ucraniano, sí. Como en casa como hablamos entre ucraniano y un poco ruso y así, sí. Sí, 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 bueno, que yo, por ejemplo, bueno, mi opinión, que creo que los ucranianos tienen que hablar en ucraniano. Es el principio porque bueno, somos un país que antes estuvimos en Unión Soviética, pues vivimos como siempre como en mismo idioma. Hablamos siempre en mismo idioma, como los rusos hablaban el ruso, ucranianos hablaban el ruso, bielorrusos hablaban también el ruso. Pero Bielorrusia también tiene su idioma, Ucrania tiene su idioma, Kazajstán tiene su idioma propio. Pues en mi opinión es que ucranianos hablaban en ucraniano. Mejores recuerdos, son muchos por ejemplo, estuvo como visitando lugares en Kiev, porque Kiev con mi abuela. Mi abuela, bueno, me levantó, que siempre me decía que tú puedes mejor, tú puedes hacer... O sea, ella me mejoraba siempre. Y pues cuando estuvo como viajando en Kiev, hay muchos lugares preciosos bueno, sí. Alguna más que, si no me olvido, bueno, a ver, que la gente es muy preciosa, que me encantaba, que, por ejemplo, si tienes un problema, te ayudaban cualquier hombre, cualquier mujer que no te conoce, pero te va a ayudar siempre. Bueno, pues sí, esos recuerdos que bueno, me gustaría, sí. Sí, yo conozco algunos bueno, que todavía están allí. Gracias a Dios que no murieron todavía. Y bueno, sí, yo tengo, pero a ver, tiene, a ver, yo conozco a ellos, pero como mayor parte que son amigos de mi hermano mayor. Sí, sí, yo tengo un amigo en Ucrania, bueno, es un amigo que
tiene origen chino, pero bueno, que su padre es chino, madre es china. Y pues también él es todavía que estamos hablando, bueno, creo que no todos los días, pero cada mes o cada 2 semanas que estamos, bueno, yo estoy llamando o él me está llamando y hablamos sobre todo. Es tranquilo, sí, sí, sí. Sí, yo tengo 2 hermanas y un hermano ahí. Bueno, que mi hermano mayor que, a ver, bueno, es su casa, que él tiene futuro allí, que él ya tiene amigos allí, él ya tiene un trabajo, ya, bueno, que hay muchos, como, no hay muchas opciones para, por ejemplo, si quiere salir desde Ucrania, él puede, o sea, no hay ninguna pregunta. Pero él no quiere, porque creo que es muy, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo patriota? Patriota, sí, pues es un patriota de Ucrania. Mis hermanas, bueno, que tienen, es que, a ver, no puedo explicar cómo, eh, ellas ven su futuro, o sea, ven su futuro en Ucrania solo. O sea, no en España, no en Europa, en Ucrania. Tienen trabajo, tienen todo y sí, sí. Bueno, yo entiendo la gente de mi edad, que todavía son pequeños. 14 años no es tanto para opinar sobre política y todo eso. Em, Creo que la gente de mi edad son más interesados de política española o sea, que política de todo el mundo. Bueno, pues sí, bueno, a ver, la gente de mi edad en política son muy malos. Bueno, ucranianos no. Los españoles sí. Que solo, solo hablan sobre PSOE, Pedro Sánchez, todo eso, pero no hablan sobre, por ejemplo, Zelensky, Putin, todo eso. Bueno, porque, sabes que todavía no veían lo que ha pasado porque tenían edad de 10 años, no sabían ni lo que pasó en Ucrania. Y todavía hay algunos españoles que no saben qué está pasando en Ucrania y no saben ni dónde está. Sí, bueno, que son minoría, pero sí, que no estoy como no quería hablar con esta gente porque esta gente, si estás a favor de Rusia, creo que, no sé, no tienes la cabeza en los brazos porque es increíble. O sea, aceptar, o sea, apoyar, no sé, aceptar a Rusia en este conflicto es un poco raro. Me han dicho que, por ejemplo, que vete a tu país, por ejemplo, vete de esto. La gente apoyaba a Rusia porque, bueno, que esta gente no tiene tanto cerebro, no sé, tanto IQ, no sé. Y me han dicho muchas cosas malas, por ejemplo, eh, Putin bueno, Rusia bueno, que, bueno, a ver, no estuve escuchando porque no me interesaba eso. Estoy jugando fútbol en un equipo.
voy al gimnasio, que por ejemplo con mi amigo en ucraniano estamos haciendo una agencia, que un negocio no pequeño, a ver, no voy a decir un negocio pequeño, que es un negocio normal. Él no está aquí, él está cerca de Cataluña. No, sí, no, no, Murcia, Murcia, sí. Pues él vive allí, bueno, y solo los contactamos en como en videollamadas, todo eso. Y bueno, estamos haciendo este negocio con él y sí. Además, soy diseñador de ropa, que me encantaba que va a ser una ropa nueva, todo eso. Em, ya tengo como los prototipos, todo eso, pero bueno, no sé cómo se explica eso. No puedo mejorar este negocio porque no tengo tantos información sobre eso y bueno, mejor lo hago este negocio de agencia y después lo hago negocio con ropa y ya está, sí. La agencia, no, la agencia es de Target que ayudar negocios, por ejemplo, si tienes un negocio, por ejemplo, de clínica dental, y tienes un Instagram un poco malo, que hay muy pocos seguidores, todo eso, que nos damos es un servicio para, para hacer unos, no, anunciados, no, anunciados, publicidades, por ejemplo, si si gente está mirando en Instagram, todo eso, y ellos tienen una publicidad en Instagram que enseña tu negocio y que está... No sé cómo se explica, es muy difícil, perdona. Sí que me gustaría que vosotros eh, interesaban, sí que interesabais en la tema de políticas ucraniana y, por ejemplo, todo el mundo que hace Trump en Irán, que hace Israel con Gaza, que hace bueno, todos esos conflictos en China con los... me he olvidado cómo se llama esta población en China. Uigures, sí. Pues mirar en esto, no mirar como... A ver, en España soportan mucho Gaza, pues ya lo sé eso, pero también que no tienen que hablar solo sobre la Gaza, tienen que hablar sobre todo. A ver, si soportáis Palestina, tenéis que soportar Ucrania, a ver, uigures, toda esta gente que todavía están como, sí, están en guerra contra un jugador más mayor que ellos, sí. Y no discriminar la gente de otros países, porque en España ya lo vi que hay mucha gente que está, no, a ver, no quiere los extranjeros. Bueno, sí. Nada.